Empezamos, tenemos muchísimas preguntas, discutimos bastante el hecho de tenerte aquí, poder aprovechar al máximo tu presencia y vamos directamente al grano. Queremos dar inicio con lo siguiente para conocer tu visión y análisis de lo siguiente. Independientemente, entre comillas, quién gane la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿cuáles serían las consecuencias que tú vislumbras a largo plazo de esta confrontación entre Rusia y los Estados Unidos con sus aliados de la OTAN? Yo no creo que vaya a haber ganadores finalmente en la guerra de Rusia-Ucrania. Antes incluso de procederse la invasión, en febrero yo expliqué y lo puse en mis redes sociales que yo creo que lo que a largo plazo vamos a vivir es una Ucrania del este y una Ucrania del oeste. Algo que prácticamente ya se había iniciado con la declaración autónoma de las regiones del Donbass después del Euromaidán en 2014, pero con el avivamiento de la situación por parte de la OTAN y Estados Unidos y la intervención por parte de Rusia, pues esto era prácticamente y es prácticamente evidente, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para los socios de Estados Unidos? Pues bueno, como bien hemos podido ver en los últimos 20 años, Estados Unidos ha perdido hegemonía, sobre todo a nivel económico. Los países europeos, a excepción de Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, son países que cada vez dependen más de China que de Estados Unidos. Ya no digo los países de Latinoamérica, también, mayormente también África, Asia, etcétera, etcétera. Entonces, bienvenido, don Alberto. Muchas gracias, dice Alberto, gracias. Es un placer también encontrarme en una casa de amigos. Entonces, yo además, y aprovechando el comentario de don Antonio, esto es una cosa que se veía desde hace años y que yo en 2015, cuando participaba en los programas del pensador político y jurista español Antonio García Trevijano, se comentaba pormenorizadamente y tratábamos, además coincidió que en esa época fue, en 2014, cuando yo empezaba a estar por allí, fue cuando sucedió el Euromaidán y comentábamos entonces, pues me acuerdo, ¿no?, de don Antonio preguntándose ¿por qué Putin no apoya la independencia de Lugansk y de Donetsk, de las regiones del Donbass, como sí lo ha hecho, por ejemplo, de Crimea, y sin embargo les dice que acepten contribuir, acepten participar de las elecciones de Ucrania, etcétera, etcétera? Bueno, porque a Putin lo que le interesaba entonces era una Ucrania unida, pero con un gobierno afín, aliado, y es lo que le sigue interesando. Entonces, una vez eso ya se ha perfeccionado inviable, lo único que les queda es la parte prorrusa, intentar que conserve su independencia y su autonomía. Obviamente está el factor humano, que yo he podido comprobar sobre el terreno, y es efectivamente que la guerra civil que está asolando Ucrania desde 2014 es una guerra cruenta y es una guerra contra las ideas, es una guerra no... O sea, la guerra que se produce, digo, dentro de Ucrania, la guerra que se produce de manera interna, la guerra civil, es una guerra contra las ideas, no es una guerra económica, es una guerra de los nacionalistas contra los prorrusos. Y entonces ahí lo que cuenta es como, por ejemplo, pues Franco en la guerra civil, que la alargó innecesariamente para acabar con el máximo número de sus disidentes. Pues lo mismo, los nacionalistas saben que la única manera de tomar el Donbass y mantener el control del Donbass es acabar con el máximo número de prorrusos que haya en esa zona. Y eso lo han dicho ellos mismos. Un catedrático de la Universidad de Kiev lo explicó hace poco en un programa español, TV3, bajo la estupefacción de todos los contertulios. Pero quiero decir que aquí al final, ¿quién es el gran perdedor? Es Europa. Y además hay países europeos que no están tan contaminados por la propaganda que desarrolla sobre todo Reino Unido y Estados Unidos, como por ejemplo Francia o Alemania, donde sí que hay vises de una posibilidad de independencia europea, ¿no? Lo hemos visto recientemente con Marine Le Pen, ¿no?, que ha conseguido nada más y nada menos que el 42 o 43% del resultado de escrutinio de franceses que no quieren una Francia unida a las exigencias y a los órdenes de Estados Unidos y de la OTAN. Algo que ocurrió, por ejemplo, con Charles de Gaulle, cuando salieron también de la OTAN para desarrollar su propio armamento defensivo y fuerza disuasoria. Bueno, pues esa es una posición, bajo mi punto de vista, de reconquistar la independencia, más que hoy se utiliza mucho el término soberanía, que yo creo
don Antonio lo decía, pero es verdad que es un término que carece hoy en día de sentido, porque la soberanía va ligada a la figura del soberano. Y el soberano es aquel que tiene el poder último, el poder sin último recurso. Y eso hoy en día no existe en los estados modernos. Pero sí que existe el concepto de independencia, políticamente hablando. Y Europa no es independiente. Y toda esta operación, para responder directamente a su pregunta, a lo que va encaminada es a mantener férreamente esa dependencia que se construyó de Europa, por parte de Europa, de Estados Unidos, tras la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, pues Estados Unidos perdiendo hegemonía cada día de manera más palmaria en el nuevo marco geopolítico y económico que estamos viviendo, necesita azuzar esos conflictos como los de Ucrania con la finalidad de consolidarse en el mercado europeo con el elemento clave para la política en el siglo XXI, que es la energía. Absolutamente. No tengo nada más que agregar, ni quitarle, ni ponerle. Rubén, mira, el filósofo ruso Alexander Dugin justifica la operación militar de Rusia sobre Ucrania como una reacción contra un mundo unipolar dirigido militar y económicamente por los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas sobre esto al respecto? A ver, yo considero, yo soy enemigo de las acciones bélicas y militares no por un discurso vacío. Soy consciente de que la política recae en la fuerza y la fuerza implica lo que uno puede hacer y en último término es el que puede someter. Igual que las sentencias judiciales tienen sentido si se pueden ejecutar coercitivamente, si no, no tienen sentido. Pero el problema de las guerras, sobre todo hoy en día, ya no es que desde luego sean terribles para los ciudadanos y para los territorios en los cuales se desarrollan, sino que difícilmente o muy difícilmente solucionan el problema que pretenden abordar en este tipo de conflictos. Y me refiero a los países en los que están enmarcados por una guerra civil. Por lo tanto, yo sí entiendo y he explicado y bueno, me ha granjeado una gran cantidad de propaganda en mi contra y de insultos a mi persona el haber explicado las causas de lo que está pasando, pero si yo me pongo en la posición de Rusia y observando los acontecimientos y la cronología, siendo cierto que era muy difícil no terminar abogando por una intervención armada en Ucrania, quizá hubiera sido más pertinente, bajo mi punto de vista, una acción directamente de apoyo al Donbass y evitar en un primer momento la invasión de territorio ucraniano. Es lo que yo creo que hubiera sido, si yo hubiera sido, digo, Rusia, lo que hubiera sido lo más pertinente desde el primer momento. Porque a pesar de que lo que perseguían con ello era lo que han conseguido, que era forzar al gobierno de Ucrania a lo que no querían, sin esa presencia militar, que era a huir de las ambiciones de la OTAN. Y es cierto que si hubieran intervenido solamente o hubieran apoyado solamente en Donbass, eso lo que hubiera hecho es exacerbar las necesidades del gobierno de Zelensky de entrar en la OTAN. Hay aspectos materiales y políticos que a largo plazo creo que también hubieran encontrado ese resultado, sin la necesidad de haber entrado, de haber cercado la capital, Kiev. Porque Ucrania, el este de Ucrania es la parte más rica del país. El oeste de Ucrania simplemente es un territorio muy importante para Rusia, porque es verdad que por ahí pasan gasoductos muy importantes hacia Europa, etcétera, etcétera. Pero el gobierno del señor Zelensky, a pesar de que a ellos realmente les importe poco, porque no son nada sino el apoyo internacional y sobre todo de Estados Unidos, sin la posibilidad de adquirir esa zona clave del este de Ucrania, van a tener muy poca fuerza como país y se les va a restar importancia. Es decir, el acceso al Mar Negro y la zona rica en recursos de la zona del Donbass y Sebastopol y toda esa media luna es la parte clave que desde luego hace a Rusia, fuera de que sea el grano de Europa, un país sumamente interesante políticamente.
Entonces yo no comparto esa apreciación de que estuviera, o sea, de que estuviera justificado. Es que la palabra justificado, un analista tiene que huir de esos términos, porque justificado implica que tiene que ver con un sentido de justicia. Y donde yo, por ejemplo, sí veo un sentido de algo de derecho, o sea, conforme a derecho, es en la obligación moral que tiene Rusia de defender a los prorrusos en el Donbass. Eso sí, ahí desde luego sí que veo, desde luego, elementos claves de derecho sustantivo y de principios generales del derecho de defensa en esa guerra civil. Pero como digo, eso no tiene nada que ver con la invasión y forzamiento del gobierno del señor Zelensky por la fuerza. A pesar de la propaganda de Occidente, las personas que seguimos este conflicto y que estamos al tanto de ello, sabíamos perfectamente que Rusia no pretendía invadir ni tomar toda Ucrania, entre otras cosas, porque eso supone un desgaste brutal para Rusia. Tienes que tener ahí 150.000 tíos, sin declarar el estado de guerra y el forzamiento a levas. Es muy difícil poder conquistar todo el territorio, tendrías constantemente grupos armados, partisanos dentro, es decir, eso no se buscaba forzar, pero creo que ha sido un... Quizá es cierto que yo creo que Rusia, al igual que algunos, no considerábamos que Estados Unidos fuera a ser tan beligerante, sino que simplemente con provocar el conflicto iba a ser suficiente. Entonces, bueno, yo no estoy de acuerdo con que sea justificable la intervención de Rusia en Ucrania, pero sí que es cierto que conozco las causas y creo que desde luego Rusia está a años luz de haber realizado esta intervención por gusto o por ambiciones expansionistas. Vamos, eso es pura propaganda. Absolutamente. Hace rato justamente mencionabas al maestro Antonio García Trevijano, Rubén, y él justamente siempre mostraba a los Estados Unidos como el único país que había logrado la libertad política colectiva y la construcción de un sistema casi perfecto con separación de poderes. ¿Qué te parece a ti en el actual régimen político de los Estados Unidos y si tiene vicios de estado de partidos al día de hoy? Sí, bueno, estado de partidos no hay en Estados Unidos. En Estados Unidos, desde luego, por ejemplo, ahora a mí que se me acusa de prorruso, pues habría que ver, ¿no? Porque yo defino y defiendo... Bienvenido al club. Desde luego, y defiendo a Estados Unidos como la única democracia política formal, es decir, como forma de estructuración del poder, que eso es la política, el poder, la lucha por el poder, del mundo. Es verdad que es un sistema concebido, bueno, la primera en 1777 con una constitución confederal, casi como por azar, huyendo de la monarquía, huyendo más que de la monarquía, huyendo del parlamentarismo inglés. Y eso, desde luego, tiene sus vicios, a pesar de la brillantez de mentes como Madison, Jay, Hamilton, Adams y los padres fundadores de Estados Unidos, ¿no? Desde luego tiene vicios. Respondiendo a su pregunta, desde luego, por ejemplo, el artículo 1, el veto del presidente a resoluciones del Parlamento, eso es incompatible con una democracia. Supone un desequilibrio en el equilibrio de fuerzas que describe Montesquieu en el espíritu de las leyes, que desde luego debería ser subsanado y es perfectamente subsanable. El sistema electoral no digamos. Primero, el sistema electoral no debería estar nunca en una constitución, porque el sistema de elección, lo importante es que la elección de los representantes sea directa, es decir, que haya mandato directo. Eso es lo importante. Pero el sistema tiene que fluctuar porque las circunstancias históricas y demográficas fluctúan. No es lo mismo una población de 8 millones en una extensión como la de Estados Unidos en el tiempo de las primeras colonias que hoy en día, o lo mismo, ¿no? Porque claro, ¿qué sucede si desde luego una enfermedad o un cataclismo diezma la población y nos quedamos en los países con una población como Grecia o circunscritos a un territorio muy pequeño como una polis? Ahí, por ejemplo, sí que es posible la democracia directa. Hoy en día, en las circunstancias actuales, aunque digan lo del DNI electrónico y todas estas filfas, es imposible por la cantidad de ciudadanos y la demografía que hay. Otro defecto que tiene, desde luego, es la financiación de los partidos políticos. No perfecciona la partitocracia, pero entonces sí que hay una injerencia del poder económico en la política, en la elección de representantes. Y algo que, por ejemplo, se ha compartido mucho en redes sociales,
es una apreciación que hace una congresista norteamericana, Alejandra Ocasio-Cortez, sobre cómo las empresas privadas ingieren en las campañas de algunos representantes. Y eso es cierto, es verdad. Ahora, lo que a esta señora se le escapa gravemente y neciamente, porque lo necio es aquello que alguien que debiera conocer desconoce, y esta señora debería conocer cómo funciona el sistema al cual ella pertenece, es que lo que no permite eso es aunar la iniciativa legislativa entre todos los representantes, porque sí, se puede elegir un representante y ese representante puede ver su campaña favorecida por ingresos privados, pero una corporación debería hacer eso en 400 circunscripciones diferentes, con electores diferentes, con intereses diferentes. Eso es imposible políticamente. Ahí está la garantía mediante la representación de que se puedan aprobar iniciativas legislativas con la finalidad que persiga una corporación económica que tiene el dinero y el poder para poner, ¿no?, a esos representantes. Pero desde luego eso es mejorable, por supuesto, porque supone un vicio. Con eso sería, con eso, sumando la doble vuelta que introdujo De Gaulle en el sistema de elección en la Quinta República, la del 58 en Francia, que perfecciona de todas la mayoría absoluta necesaria. La mayoría absoluta es necesaria para que haya mandato y sea legítimo ese mandato. Y también sumada la revocabilidad del mandato, así como la independencia del Poder Judicial, con esas 5 o 6 reformas que he explicado, el sistema norteamericano sería un sistema democrático pleno y yo diría teóricamente, porque no existe nada perfecto en la política, todo se corrompe siempre, pero en la teoría, en el marco teórico, sería prácticamente perfecto. Porque también, por ejemplo, he dicho lo de la independencia judicial, pues otro vicio, pero fruto de la época, es que los miembros del Tribunal Supremo de Estados Unidos se eligen mediante mandato del presidente. Y aunque es verdad que en las cartas de Monticello, entre Jefferson y Adams, que discuten esta cuestión, se les ocurre la solución de nombrarlos a cargo vitalicio, y eso garantiza su independencia, es decir, que el presidente puede nombrar al representante al juez en Estados Unidos del máximo órgano jurisdiccional, es cierto, pero no puede quitarlo, y como no puede quitarlo, por lo tanto, no está sujeto ese agente jurisdiccional a las voluntades del Ejecutivo. Desde luego sería mucho mejor que existiera un Consejo de Justicia, como describía, por ejemplo, García Trevijano en Teoría Pura de la República, que sea totalmente independiente, con presupuesto propio, con policía judicial al margen de la policía del Ministerio del Interior, y con esas modificaciones, pues desde luego un sistema que sí que tiene, lo importante es que sí que tiene los elementos clave, como es el control del poder, lo tiene. La representación, es decir, la elección directa de los representantes, lo tiene. Esos son los 2 aspectos clave sobre los cuales se edifica la forma de gobierno democrática, porque es forma de gobierno, el Estado nunca puede ser democrático. Implementando esas correcciones que acabo de explicar, pues desde luego sería, repito, un modelo teóricamente perfecto. No tengo más nada que agregar, porque justamente son las cosas que nosotros defendemos. Mira, pasando ahora con la neutralidad que las personas se pueden haber dado cuenta, porque te hemos hecho ya 3 preguntas, y con la neutralidad como objetividad que te caracteriza, Rubén, y de igual manera nosotros en este canal. El 23 de julio del 2021 entró en vigencia una ley en Ucrania, por la cual a ti no te dejaron ni siquiera comentar al respecto en España, hace unos días que tuviste una entrevista, que dice y reconoce únicamente los derechos fundamentales en el país, a los tártaros y a las personas que pertenecen a cierta etnia. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esta ley al respecto? Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque efectivamente cuando yo fui el otro día a la televisión española, yo saqué muchos, para no basarme, porque claro, basarte en tus vivencias siempre es muy peligroso, entonces yo siempre intento apoyarlo en argumentos. Pero la respuesta fue, pero cuéntanos qué has vivido tú, ¿no? Y ante eso incluso el comentario del doctor Cabrera, sin mala fe supongo, pero de que hablaba mucho de mí. En fin, efectivamente hay una ley que además, mira, la tengo aquí porque tengo los papeles aquí que saqué el otro día, ¿no? Que imprimí el otro día y que estudié para esta intervención.
Esta ley, que como bien has dicho, entró en vigor el 23 de julio pasado, no es que solamente reconozca los derechos humanos, porque claro, aquí hay un problema. La gente que ha ido a leer esta ley es como si leyeras las leyes de Nuremberg de la Alemania nazi. Sí, Las sí. lees y dices, pues esto es una maravilla. Aquí solo habla de proteger y de ayudar y de... Claro, hombre, las leyes no se redactan diciendo vamos a asesinar o vamos a suprimir los derechos a no sé quién. Es decir, de hecho, estas leyes se hacen populares y se apoyan, pero, o sea, en defensa de algo, pero ¿en defensa de qué? Es como la discriminación positiva, que básicamente en España acaba con la presunción de inocencia del hombre frente a la mujer. Se hace en principio para proteger a la mujer, ¿no? Y si te lo explican así, dices, hombre, pues estaría bien, ¿no? Pero claro, los que yo de armamento sí que me pueden explicar, pero de derecho sustantivo he dedicado bastantes años de mi vida a estudiar, además con uno de los mejores juristas que ha tenido España. El problema de este tipo de derechos es que redundan y recaen sobre valores absolutos, como es, por ejemplo, el gobierno de un territorio. Y aquí me voy a extender, y con perdón y con disculpa de los televidentes. Vamos a ver. El artículo 1, en su párrafo segundo, como bien acabas de explicar, reconoce a los pueblos indígenas de Ucrania como a los tártaros de Crimea, a los Krimukaki, que son de origen escandinavo, y a los caraítas. ¿Vale? Lo dice el artículo 2. Aquí no pone, pero te lo digo yo, y lo puede buscar cualquiera, que esto es el 15% de la población del territorio de Crimea, que en 2014 hizo un referéndum no reconocido por Estados Unidos ni reconocido por la OTAN, en el cual el 93% de la población, ya que es un territorio de la Federación Rusa, y por eso la Federación Rusa se anexionó ese territorio no mediante la fuerza ni con un combate armado, sino firmando un papel con los dirigentes del país. Bueno, esta ley lo que viene a decir es que quienes tienen la soberanía, en virtud del artículo 2.1 y el 2.2, para darse autogobierno y, por lo tanto, para decidir por todos los ciudadanos de Crimea, son solo el 15% de la población en virtud de una condición étnica. Es decir, en virtud de la pertenencia a una raza, eso es lo que dice esta ley, esa raza tiene la capacidad de imponer un gobierno en una región y en un territorio determinado como es el de Crimea al 100% de la población, siendo estas personas el 15% de la población. Esto es como si en Venezuela, por hacer una analogía con vosotros, que lucháis por la libertad política en Venezuela, trágicamente en manos de los tiranos y sátrapas que durante tantos años han espoleado el país y siguen espoleándolo. Pues esto es como si en Venezuela se dijera, no, vamos a ver, quien tiene derecho a hacer gobierno en Caracas es solamente la población indígena, que imagínate, pues yo no sé el porcentaje que será, pero un 20-30%, ¿no? El resto de ciudadanos venezolanos que residan en Caracas no tienen ese derecho reconocido por parte del gobierno. Eso es el reconocimiento de que hay, por razones étnicas, repito, unas personas con derechos políticos y otras personas sin derechos políticos, pero a los cuales afectan las decisiones políticas y las medidas que adopten ese 20%. Bueno, eso de facto es una imposición, es una medida fascista, es una medida que a través de la raza y de la etnia persigue imponer una forma de gobierno en un territorio determinado. Eso se aprobó en Nuremberg el 15 de septiembre de 1935 y no se conocía en Europa hasta que hemos visto estas leyes trágicamente aplaudidas por ejemplo, el Parlamento español, vergonzosamente. Sí, absolutamente, Rubén. Es que es increíble. Y podríamos citar infinidad de ejemplos para que la gente entienda, pero magistral el que acabas de hacer justamente. Dios mío, no sabemos ni siquiera dónde vamos a terminar. Esto es increíble. Rubén, queremos conocer justamente, aunque no te haya gustado, pero por eso la anterior pregunta fue esa. Pero ahora sí vamos al lado más humano y vulnerable del conflicto allá entre Rusia y Ucrania. Porque siendo muy neutrales y objetivos, como ya lo mencionamos anteriormente, ¿nos podrías compartir cómo vive, cómo se siente la gente de Donbass y Mariupol? ¿Qué opinan de la guerra? ¿Cómo viven ese día a día?
Y si pudiste llegar a conocer y saber hasta cuánto ganaban y si les alcanza para comprar hasta lo básico, porque tú estuviste allá y viste con tus propios ojos, hablaste con las personas, para algunos que no se hayan enterado. Sí, bueno, a ver, yo repito, una cosa son los análisis políticos que yo hago y otra cosa es el desplazamiento y el testimonio que yo pude tener, que también es un testimonio de poco menos de una semana, es decir, está muy limitado. Ahora, una cosa son las causas de las razones y las consecuencias políticas de lo que está pasando, que eso largo y extendido lo explico y es el fundamento de mi canal, y otra cosa es la implicación directa que tiene mi país, España, en este conflicto, que es la razón por la cual yo quise ir. Y la razón por la cual yo quise ir es porque nosotros no estamos apoyando a Rusia, nosotros no estamos armando a Rusia. Yo condenaría y sería para mí totalmente deleznable y denunciable cualquier acto contra la población civil de crímenes contra la humanidad demostrados y probados por parte de Rusia, pero tendría el alivio y la satisfacción de que por lo menos mi país no está apoyando esas acciones. El problema es que mi país está apoyando al otro bando. Mi país está armando al otro bando. Lo está haciendo bajo órdenes de Estados Unidos para apoyar los intereses económicos de Estados Unidos en Europa, que además para mi país y para muchos otros vecinos supone pegarnos un tiro en el pie. Entonces, a mí lo que me interesaba de este viaje, fundamentalmente, era conocer qué está pasando en esa zona de conflicto desde 2014, ahora con el armamento que nosotros estamos proveyendo. Y lo que está pasando es que se actúa contra la población civil, porque como he explicado antes, la razón fundamental, el motor fundamental que tienen los ucranianos para ellos pacificar la región del Donbass es matar a todas las personas allí prorrusas. Y eso pasa por matar a los civiles prorrusos y acabar con la población prorrusa. Entonces, esa es la razón por la cual yo me trasladé allí y aquello lo he podido constatar. Pero vamos, primero el conflicto que hay, visitando las zonas de combate, visitando las líneas de frente, eso está todo en mi canal, cómo esas líneas de frente llevan desde hace años puentes volados, zonas trincheras, tropas ucranianas de las zonas declaradas independientes de la República Popular de Donetsk en esas zonas, sin tropas rusas. Ahora, en futuro sí, porque ahora sí va a haber una intervención por parte de Rusia para apoyar a este bando. Todo eso es lo que yo he podido constatar, es decir, la acreditación de que existe conflicto, y aparejadamente a ello una constante y sistemática, un constante y sistemático empleo de armamento contra la población civil. Yo, el que pueda que vaya y que lo haga, pero que vaya a Gorlovka, que vaya a Zaitseva, los testimonios que publiqué ayer de los ciudadanos de Mariupol contándome cómo las tropas ucranianas son las que disparaban contra familiares y contra vehículos que intentaban huir de la ciudad, porque evidentemente a ellos no les interesaba que los civiles abandonaran la ciudad, porque las tropas rusas lo único que tienen que hacer, por lo tanto, cuando salen los civiles, es arrasar la ciudad y entonces entrar. Entonces, por eso los ucranianos no querían y mataban a aquellos que intentaban salir de la ciudad. Civiles, vehículos con niños incluidos. Y eso me lo han contado civiles. No, es que es una zona, un punto de ayuda de Rusia. Hombre, claro, pero quienes van allí son los que viven en la ciudad. No van con un carnet de prorruso. Allí va cualquiera. Había 50.000 personas allí. Yo pude preguntarle a quien me dio la gana. Le pregunté a varias personas y los relatos coincidían. Entonces, esos son hechos. Esos son pruebas que yo no puedo obviar y en conciencia yo no voy a callar ni voy a apartar. Quien quiera llamarme prorruso, que me llamen lo que les dé la gana. Yo dormiré tranquilo por lo menos con lo que he hecho. Y lo que estoy haciendo es defender la independencia y la libertad de mi país, España, que no debe estar ligado a las exigencias de Estados Unidos, una potencia extranjera, ni tampoco de Rusia, y desde luego mucho menos con el discurso de la libertad y la democracia, armar a un país que hasta ahora se ha defendido de una invasión, pero ahora ya no se va a defender de una invasión, porque ahora lo que va a hacer es mantener la ofensiva en un frente que lleva abierto desde 2014, sí con apoyo en el otro lado de las fuerzas rusas. Pero es que no se puede obviar que este lado que estamos apoyando los españoles, el gobierno de España, este lado actúa y tiene la finalidad reconocida de acabar con los civiles que le supongan una amenaza a su forma de gobierno, que es el nacionalismo ucraniano. Y todo prorruso, todo civil que tenga una natural y entendible pertenencia y sentimiento
de formar parte en comunión de lo que ha sido históricamente Ucrania, que es Rusia. O sea, es que no es que sea un país que de repente hay gente que se le ha ido la pelota y quiera unirse a Rusia. No, es que quien funda Rusia es el Ducado de Kiev. Es que Kiev es quien funda la Rusia que conocemos hoy. Es que Ucrania ha sido tradicionalmente Rusia. Es que Ucrania no ha existido como país hasta hace 30 años. Quien por primera vez la convierte en autonomía dentro de la URSS es Lenin. Por lo tanto, quiero decir, es natural que exista un sentimiento de pertenencia a la nación rusa, igual que lo existiría si mañana, Dios no lo quiera, pero estos locos declaran la independencia de Cataluña y hubiera un 40 o un 50% de la población en Cataluña que se siente española y que se siente que pertenece a la nación española, pues sería perfectamente natural. No habría que decir, hombre, es que todos los pro-españoles que hay en Cataluña los ha enviado a España, son invasores. Bueno, desde un punto de vista de una anencefalía total o propagandístico, pues sí, pero conociendo el conflicto y observándolo con objetividad, no. Entonces, yo abomino mucho de los... Bueno, obviamente cuando estás allí es muy difícil porque tú ves a la gente sufrir, la entrevistas, ves a gente que ha perdido todo, ves a muertos y te afecta, ¿no? Y yo, por ejemplo, el primer día que llegué, yo no pude evitar en un directo que se me escaparan las lágrimas, pero claro, no es ese mi objetivo, ni persigo... eso es lo que hace la televisión, que es muy fácil hacerlo y creo que es lo menos necesario en estos momentos. Desde luego allí la vida es muy difícil. La guerra de 2014 hace que la vida en el Donbass sea muy complicada. El poder adquisitivo es bajo. Dependen fundamentalmente de la ayuda de Rusia, pero todo eso ya lo sabe todo el mundo. Es verdad que la gente está habituada ya porque llevan 8 años en guerra, con los toques de queda y todo esto, pero lo fundamental en este caso para mí, la razón de mi viaje, era observar qué estaba pasando en esa zona de conflicto en la que mi país está tomando partido. Porque por una razón también fundamental, yo no solamente desde el punto de vista moral de apoyar a alguien que pueda estar haciendo algo en contra de lo que tú, en principio, con tus principios defiendes, sino porque si nosotros estamos en este bando que nos ha metido el gobierno de España y hay una escalada en el conflicto, las consecuencias de esa escalada también serán para mi país, serán para España. Y eso hay que pensarlo también. Absolutamente. Cuando tú nombras justamente y pones el ejemplo de Cataluña, uno veía noticias, creo que hace 2 o 3 días, de un chico que estaba pidiendo sus exámenes en español. Bueno, qué problema y qué persecución porque el chico estaba pidiendo sus exámenes en español. Exactamente lo mismo que ha pasado, pero en una escala nada normal allá, por el hecho de que si hablabas ruso, por el hecho de que si tenías la doble nacionalidad, bueno, en fin, o sea, cualquier cosa para ellos era una justificación y solamente veían, era el hecho de que si... Bueno, aquí es un acoso y derribo ya no solamente a los rusos y a todo lo que es una ruso, sino a cualquiera. El problema, como decía el coronel Baños también en televisión hace unas cuantas semanas, es que todo aquel que no diga, no se circunscriba única y exclusivamente a la propaganda mediática, por lo tanto es un disidente que no encaja con el discurso que queremos oír sobre algo, ¿no? Alguien que simplemente no dice, sí, Putin es muy malo, Putin es asesino y ya está, punto y final. Todo el que no diga eso, por lo tanto será prorruso. Y claro, fíjate, los españoles, fíjate cómo estamos en España, que los españoles ni siquiera entienden, algunos sí, yo tengo que reconocer que mucha gente sí lo entiende y lo apoya y me conoce y me sigue, pero mucha otra gente dice, este tío que no es de normal, que es analista o abogado o lo que sea, se ha ido allí solo para ver si estamos apoyando a gente que está matando civiles. Este tío lo ha pagado Rusia, ¿no? No puede ser que alguien en defensa de unos principios haya hecho algo así. Así estamos en España. Así estamos. A pesar de que es evidente que me he ido por mis medios y así ha sido el camino también, ¿no? Pero bueno. Lo has demostrado de todas las formas posibles. Quien por favor no lo sepa, que vaya y te sigan. Y ahí cada rato lo pongo en tus redes sociales. Vayan a Instagram y vayan a Twitter porque lo ha demostrado de todas las formas posibles. A estas alturas ya el que lo quiera decir es porque simplemente quiera difamar, ¿no? Exacto. De hecho, Rubén, que justamente, y eso era lo siguiente, te me has adelantado en las últimas 2 cosas, pero vamos a profundizar en ello.
se te ha acusado justamente de ser uno de los propagandistas de Putin. Estas han sido las palabras exactas. De ser uno de los youtubers que Rusia ha pagado para dar, abro comillas, una visión un poco diferente a lo que constantemente ustedes responden, porque son varios que justamente hacen con tanto profesionalismo y con gran responsabilidad. Y abro comillas, porque estas son tus palabras y las dijiste anteriormente. Yo no defiendo a Rusia, defiendo la independencia y la libertad de España. Has enfrentado persecución, amenazas hasta de muerte, vandalismo en tu propia casa. ¿Por qué ha sido más importante para ti ir hasta esa zona de conflicto exponiendo aún más tu seguridad? Porque para quienes no sepan, yo sí quiero comentarlo aquí, no sé si lo profundiza más Rubén, pero el hecho de que cuando estaba en ese momento en Ucrania, un propio ucraniano nazi, porque todavía a estas alturas hay gente que niega que el batallón Azov sea nazi, ¿no? Todavía, y te amenazó de posiblemente de no llegar vivo ni siquiera a España en tu regreso. Sí, bueno, varios. Haber continuado tus análisis asertivos desde la comodidad de tu casa, pero no. Fuiste hasta la zona de conflicto. Fueron varios los que, bueno, esto, ¿no? Y allí incluso las personas con las que me voy, oye, ten cuidado. O sea, cuando alguien, cuando un policía, que era con la persona con la que yo iba, de allí, de la República Popular de Donetsk, te dice, ten cuidado porque te están buscando, pues entonces te lo tomas en serio, ¿no? Pero yo tenía claro mi objetivo a la hora de ir allí. Y lo que sí que me molestó o me entristeció o provocó, adelantó un par de días mi vuelta, es ver la publicación de la dirección de mi casa, ¿no? Ver publicada la dirección de mi casa. Eso sí, porque claro, ya no recae sobre mí, que yo soy responsable de lo que me pueda pasar a mí, pero que algo le pueda pasar a mis seres queridos, pues desde luego no es asumible. Y me parece dice bastante también de este tipo de personas que también, soy consciente, no representan a todos los ucranianos. De lo primero que has dicho, bueno, las personas que han afirmado mediante publicidad y que se han inventado una película sobre mí, sobre que si yo llevaba un escolta ruso, si me ha mandado Kiev, si no sé qué, o sea, me ha mandado el Kremlin, no sé qué, tendrán que responder de ello ante un juzgado, obviamente, porque lo han hecho con la finalidad de difamar, mintiendo deliberadamente sobre mi persona. Y estoy iniciando los que tengo muy poco tiempo y voy poco a poco, pero tendrán que responder en un juzgado. Y luego, bueno, pues la debilidad mental que sufre ya no solamente España, sino Occidente, con la sumisión absoluta a los medios de comunicación, ¿no? Dando como válido únicamente aquello que es popular, confundiendo la autoridad con la popularidad, pues eso yo lo esperaba. Yo no esperaba venir a España y todo el mundo, madre mía, mirad lo que trae Rubén Gisbert, nos estamos equivocando. No, obviamente no esperaba nada de eso, esperaba lo que ha pasado. Pero también ha pasado y esperaba que un pequeño grupo de personas, un pequeño grupo de ciudadanos críticos, por lo menos se pararon a escuchar y a mirar lo que estaba diciendo y lo que estoy mostrando. Y ahí es donde tienes que dirigir, ahí es donde está el rescoldo, el tercio laocrático, esa pequeña parte de la sociedad que mantiene vivo un hilo de cordura. Pues por eso lo hago. Absolutamente. Pues Rubén, ya casi entrando en la parte final del programa y vamos a ver si nos regalas algunos minutos más. Mira, justamente hablaste del coronel Pedro Baños, que describe a la perfección la aplicación, eso que tú mencionabas anteriormente cuando lo nombraste, explica a él que esa aplicación cada vez más feroz sobre el desprestigio de una persona es conocido como el asesinato social. En esa persecución quiero nombrarte en primer lugar a ti, obviamente, a Rubén Gisbert, pero también a Liusi Valla, a César Vidal, al propio Pedro Baños y dos últimos venezolanos como el doctor Alberto Franceschi y el politólogo Villarreal, que él, estando dentro de Venezuela, sufre de eso por hacer justamente esto
esos análisis como ustedes de una forma muy, muy responsable, muy profesional y muy objetiva. Aún así, ustedes mantienen sus convicciones, principios, sin tener que rendirle cuentas a nadie, solamente a la verdad, la neutralidad y la objetividad, como se ha mencionado anteriormente. Por ello, quisiera saber tu opinión sobre si es posible integrar y formar un equipo que luchen en conjunto. Porque obviamente, bueno, tú que tienes un gran canal de YouTube, más de 300,000 seguidores, también te sigue mucha gente en Instagram, en Twitter, pero obviamente uno ve cómo hacen fuerza y cómo se une el otro sector, las otras fuerzas, los otros medios, y uno dice, yo creo que debería ser como el momento, no sé si me equivoco o si estás de acuerdo o no, de que formen como una coalición, de que empiece a fortalecerse toda esta lucha que es tan complicada y difícil, Rubén. Sí, a mí me parece maravilloso. Es decir, yo no... Mira, hasta las personas que se dedican ahora a difamarme, y hablo del sector de Internet, no del marasmo mediático, en cierto momento yo les he tendido la mano. Me refiero, yo no, por ejemplo, ha sido un sector, por ejemplo, que estaba con Antonio García Trevijano también, el que se ha encargado de atacarme después. Mira que yo he explicado por activa y por pasiva también la manera, y Elena Bazán, que es quien realmente estaba allí, el momento en el que yo ceso mi colaboración con Antonio García Trevijano, sin que tenga que ver con nada personal. Y desde luego, pues yo estoy a favor de lo que acabas de explicar. Lo que sucede es que es muy difícil. Es muy difícil porque, bueno, porque la defensa de estas ideas requiere de un compromiso y un cierto grado de idealismo, digo para que triunfen, no digo para lo de la unidad. La unidad la veo difícil por otras razones, que, bueno, pues que hay personas que están más interesadas en posicionarse en un puesto de elevamiento moral, que yo es lo que pienso que siempre ha sido un error por parte de algunos seguidores de García Trevijano, y es, tú no puedes hablarle a alguien y explicarle algo a alguien directamente desde el primer momento diciéndole que está equivocado. Has perdido ya la atención de esa persona ya no te va a escuchar porque le estás posicionando por debajo. Así no se convence a nadie. Y ya no convencer, sino que ya tampoco se dialoga con nadie. Eso por una parte. Entonces es muy difícil. Ahora bien, para que triunfen estas ideas, como decía también el propio don Antonio, se tienen que hacer hegemónicas. Es decir, tiene que haber una parte prevalente de la sociedad que las sienta como suyas, o porque por lo menos sea partidaria de ellas. Ya no hace falta que tome acción, pero que una parte mayoritaria sea partidaria de ellas. Y eso no va a pasar con un canal de YouTube, por muy grande que se haga, ni con una persona, ni con un salvador. Eso va a pasar en el momento en el que varios grupos, varias personas, varios frentes, con sus diferentes sensibilidades, sus diferentes puntos de vista, por lo menos concuerden en un diagnóstico, concuerden en unas causas. Y eso es muy difícil hoy en día, sobre todo en España y en Europa. En Latinoamérica, y puede que, bueno, en algunos países de Latinoamérica puede que fuera más fácil. Aunque, por ejemplo, Venezuela, que ahora está en una pura y dura dictadura, tendría que pasar, de acuerdo con Horacio, ¿no? También primero a la oligarquía y luego a la democracia. La ventaja que tiene un régimen como el de Venezuela, la dictadura que hay ahora, es que es más fácil percibir la falta de libertad. Es decir, en el momento en el que hay una imposición por la fuerza de la voluntad de un tirano, el ciudadano percibe, no hace falta que nadie se lo explique, percibe directamente que no puede hacer lo que quiere en virtud de la imposición forzosa de uno. Por lo tanto, ya directamente sabe que no es libre. El problema es que los españoles, muchos de ellos, hay que explicarles por qué no son libres. Porque les han vendido que el paso de la dictadura a la oligarquía, que como digo, Horacio estableció que, y Aristóteles, ¿no? que los regímenes van mutando cíclicamente, se pasa de la democracia a la oligocracia, de la dictadura a la oligocracia, de la oligocracia a la democracia y otra vez a la dictadura y vuelta a empezar.
cuando uno está en la oligocracia, la dictadura se basa en la imposición mediante la fuerza y la oligocracia se basa en la apariencia, en la mentira de que se es una democracia. Por lo tanto, es mucho más difícil pasar de la dictadura a la oligocracia que de la democracia a la democracia. Por eso, en Latinoamérica, por ejemplo, en Venezuela, en el momento en el que se establezca un régimen de libertades, la gente va a dejar de luchar por la libertad. O, por ejemplo, en Cuba, es muy difícil pasar de la dictadura que hay ahora a una democracia, porque las personas que vengan a ofrecer ese cambio van a ofrecer mirando en primer lugar por sí mismas, como pasó en España en el año 78. Y eso va a ser una oligocracia, un sistema político en el cual ese grupo de personas pacten mediante consenso unas reglas de juego que les garanticen a ellos la hegemonía política. Sin embargo, España no está en ese escenario. España ya lleva durante 40 años agotada esa fórmula, ya lleva exacerbados esos problemas característicos del estado de partidos y de la oligocracia, que están corroyendo ya no solamente moral y a nivel de conciencia a la nación, sino a nivel económico. Y ese desacompasamiento es el que hace muy difícil una solución, no digamos global, pero una solución exportable, ¿no? Porque, como he dicho, esto es mi punto de vista, ¿eh? Yo creo que los tiempos en Latinoamérica y los tiempos en España, en este caso, sin embargo, repito que yo estoy a disposición y bueno, al servicio de cualquier persona que tenga el interés y la energía y el idealismo de luchar por la causa de la libertad, sea quien sea. Ay, Rubén, de verdad, eso es música para mis oídos. No solamente por el hecho de que mientras tú estabas diciendo eso, final, soy psicóloga, yo ya estaba visualizando un programa de 1 hora, la mitad hablando de España, porque no sabes el apasionamiento de Alberto Franceschi con España. Bueno, creo que sí lo sabes. Sí, yo tuve la fortuna de coincidir con él en algunos programas. En esa época yo ya no estaba en el equipo de Antonio, pero sí coincidí con él cuando él estaba posteriormente enfermo y además he seguido con detenimiento su carrera y en fin, y sus intervenciones. La otra mitad que hablemos de Venezuela, porque es que no se puede negar el nexo y el conexo que hay ahí. Yo no me puedo comprometer a un programa diario, o sea, semanal. No, para nada. Pero hacer un programa con Alberto, desde luego, cuando queráis, y sería para mí un honor. Desde luego que existe no solamente existe un nexo, existe una obligación de atención por parte de España y de sus países hermanos. Y desde luego, si algún día España alcanza la libertad política, que haremos todo lo posible, o moriremos el intento porque así sea, a quien debiera volver en primer término comercial y políticamente sus ojos es hacia América Latina, ¿no? Que lamentablemente ha estado durante prácticamente todo el siglo XX, también en esa dicotomía de dos grandes bloques de poder, la URSS y Estados Unidos, siempre gobernado por tiranos para favorecer esas ambiciones de esos dos grupos de poder, ¿no? Entonces es también muy interesante, pero claro, esto a medio o largo plazo hay que observarlo. Así es. No, y seguirnos apoyando, por favor. Ya les voy a colocar de nuevo, como tantas veces se las coloqué en el programa, de nuevo todas las redes sociales de Rubén, para que no solamente suba y llegue ese canal de YouTube a los 500,000 seguidores, por favor, y también en Twitter, como lo tienen allí, en Instagram, apoyarnos, Rubén. De verdad, esa es una parte con toda la humildad de esta casa que pedimos por el hecho de todas esas personas y no es tanto el sufrimiento, es de verdad, como dice el coronel Pedro Baños, o sea, el asesinato social. El ejemplo, para cualquier momento te podrás haber enterado, estamos en esa lucha con esta nueva, vamos a ver, esa luz que se vislumbra en Twitter, porque Alberto Franceschi, por el lado de España, por defender tanto a España, precisamente, le tumbaron su principal Twitter de más de 500,000 de seguidores. Entonces vamos a ver y estamos en esa lucha, así que apoyarnos todos y sigan por favor a Rubén.
De verdad, ha sido un placer. El honor fue nuestro. El primero tuviste, hasta antes de que saliéramos en vivo, ya Alberto Franceschi estaba allí con nosotros. Ese fue el primer asistente que estaba allí. Entonces, de verdad, que Dios te bendiga, siempre, cuando te lo digo en privado, que Dios te multiplique por todas estas atenciones. Y no me quisiera ir sin pedirte un inmenso favor que también, no solamente los repúblicos, en Andrea, Joelvin Villarreal, nosotros valoramos mucho, demasiado el trabajo de ustedes, demasiado, demasiado por el gran esfuerzo. Le damos gracias a Dios que el día de hoy, para este momento, ya más o menos debe ser como 5 horas de que Lucy Vaya llegó con bien a España, ya está en España, y quisiéramos que nos ayudaras a hacer ese puente para poder contactarla. Porque, sí, claro, por supuesto. Porque de verdad es otra voz importante, y te quiero hacer un paréntesis rápidamente. A nosotros nos daba risa, y lo hemos dicho en un programa que tuvimos con el doctor Humberto González y el doctor Franceschi, que uno de los ataques que le hacen a Lucy Vaya por parte de algunos venezolanos es porque una periodista de venezolana de televisión, Canal del Estado, controlado por el narcoestado de Maduro, le contestaba a ella y le decía muchísimas gracias y le ponía corazoncito, y nosotros decíamos, no puede ser, o sea, está bien que nosotros éramos exportadores de novelas, de todo lo que ustedes quieran, pero esto no es un argumento para poder desprestigiar a Liu. O sea, ustedes, uno bueno, pero es que no se desprestia, Rubén, no se desprestia con argumentos. Exacto, y uno escuchaba detrás de ustedes los bombardeos. O sea, ustedes no estaban allá en Venezuela, decimos, no estaban allá jugando metras. Ustedes estaban allá poniendo sus vidas. Es cierto que nuestras perspectivas son, o sea, nuestras perspectivas, la de Lucy Vaya y la mía, son diferentes, pero desde luego puede ser muy enriquecedor y yo no tengo ningún problema en poneros en contacto con ella, vamos, todo lo contrario. Y de lo que has dicho de lo que decía Pedro Baños del asesinato social, hombre, la difamación, o sea, lo primero, o lo que llevan haciendo conmigo desde prácticamente que empecé en YouTube hace 2 años, es ignorarte, ¿no? Y después, cuando tienen forzosamente que acudir a ti o que no hacer relación contigo, siempre hacerte de menos, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces en la televisión cuando hablan de mí, en plan de este chico, ¿quién es? No sé quién es uno, ¿no? De tal. Y luego difamarte. Y cuando al final ya ni te ignoran ni te difaman, sino que directamente te atacan, entonces ganas. Eso es como decía Gandhi, ¿no? Rubén, ¿tú sabes qué experiencia me pasó contigo? ¿Por qué te conocí? En las actualizaciones de Twitter apareces tú y me sale una entrevista donde hablabas, pero tan asertivamente, lo que estaba iniciando en la guerra, y yo lo publiqué. Lo que pasa es que esa entrevista fue de RT. ¡Oh, my God! O sea, ¿quién no me cayó? Porque otra cosa que es interesante cuando podamos hacer ese programa con Franceschi es el hecho de la gran incógnita que pocos entienden en Venezuela, porque creen que como Maduro está con Putin, hay que estar en contra de Putin y a favor de Ucrania. O sea, ese es su simple... Bueno, pero eso es normal, eso se llama la ley del péndulo. Sí. Es decir, o estás con un lado o con otro, pero esa es la estrategia de conducción más sencilla para las mentes débiles y para los imbéciles. Y las masas, entre las cuales me incluyo, porque todos formamos una masa, carecen de inteligencia. Es decir, las masas se guían por la ley del péndulo, históricamente. Siempre ha sido así. Por lo tanto, no tiene que extrañar, ¿no? Yo voy a cualquier medio. Es verdad que, por ejemplo, de Canal Sur me pidieron entrevista y hasta ahora no la he hecho, no lo he creído pertinente, porque a mí sí me parece que la situación en Venezuela es especialmente grave. Es decir, muy grave. El gobierno de Rusia, por ejemplo, RT, y el gobierno de Rusia no pertenecen a un Estado que esté matando o actuando en contra de los rusos.
Por eso, a pesar de que sea un medio propagandístico del Estado ruso, mientras a mí se me dé plena libertad, no tengo ningún problema. Pero el gobierno del señor Maduro sí actúa en contra de sus propios ciudadanos. Por eso sí tengo sentimientos encontrados a la hora de participar de un medio directamente financiado y que apoya ese tipo de acciones y ese tipo de regímenes. Absolutamente. Pero bueno, vengo aquí, así que no pasa nada. Encantada, Rubén, de verdad. Y espero que nos ayudes a compartir los programas. Está en Getter, creo que en Getter no estás tú, pero está en Getter, está en Twitter y está en YouTube. Así que... Pues confiemos en nuestras propias fuerzas, seamos conscientes de hasta dónde podemos llegar por ahora y sigamos andando el camino. Así es. Y para adelante y con mucha fuerza. Nosotros siempre también despedimos este programa, Rubén, no solamente invitándolos a que vayan a tus redes sociales y se suscriban, aquí también en Repúblicos TV, en Twitter y en Get nos consigue como Repúblicos BE, activen la campana y nuestro mensaje final, como siempre, todo lo que tenemos que hacer es ponernos de pie y el pequeño juego de ellos habrá terminado. Así que tengan un feliz día, Dios los bendiga, cuídense mucho. Y mil gracias, Rubén, que Dios te multiplique por habernos acompañado y aceptar Espero que si me multiplica sea que yo me entere, porque si me multiplica sin enterarme yo, entonces habrá algún problema, pero bueno. Pero principalmente en salud y seguridad. Vale. Tengamos así, principalmente, y después que económicamente se nos multiplique a todos para hacer todavía mucho más trabajo. Vale. No, yo estaba pensando en una multiplicación genética, pero de aquí no. Muchas gracias. Cuídate mucho, de verdad. Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.